Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de este tutorial de ácidos oxáceos. En este tutorial vamos a trabajar en la nomenclatura. Para nombrar los ácidos oxáceos podemos encontrar los tres tipos de nomenclatura que ya conocen: la tradicional, la sistemática y la de stock. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar solamente con la nomenclatura tradicional, la cual consiste en nombrarlos de la misma forma que los óxidos ácidos, cambiando la palabra anhídrido por ácido y dejando los prefijos y sufijos que corresponden a cada estado de oxidación. Les dejo algunos ejemplos acá a continuación que también pueden encontrar en el apunte de teoría. Entonces, de acuerdo a la teoría, sería muy fácil nombrar un ácido si yo tengo la ecuación de formación completa, porque yo sabría cuál es el anhídrido de partida. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, me piden nombrar el siguiente ácido? De acuerdo a la definición de la nomenclatura tradicional, el nombre va a empezar por la palabra ácido, pero ¿cómo la continúo? ¿Cómo sé cuál es el anhídrido de partida sin plantear todas las ecuaciones de formación posibles para el azufre? Si analizamos un poquito los estados de oxidación de los elementos que componen esta molécula de ácido, ya sabemos que el hidrógeno siempre tiene estado de oxidación +1 y oxígeno siempre un estado de oxidación de -2. Pero el azufre puede tener estado de oxidación +4 o +6. Y dependiendo cuál de estos dos estados de oxidación esté utilizando, va a ser el nombre de este ácido. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál de estos dos estados de oxidación está usando sin plantear todas las ecuaciones de formación posibles? Una de las formas es teniendo en cuenta que el ácido es una molécula neutra. Por lo tanto, todas las cargas que le aportan estos átomos a la molécula, si yo las sumo, me tiene que dar igual a 0. Es decir, si yo sumo dos átomos de hidrógeno que aportan una carga positiva, más tengo un átomo de azufre que tiene una carga desconocida, X, más tres átomos de oxígeno que tienen una carga de -2, si yo sumo todo eso me tiene que dar igual a 0. Esto es simplemente una ecuación matemática con una incógnita que si yo la resuelvo y la despejo, obtengo que es igual a 4. Es decir, que el azufre está actuando con su estado de oxidación más pequeño y este ácido es el sulfuroso. Veamos otro ejemplo. En este caso, de nuevo, si yo analizo los estados de oxidación del hidrógeno, el yodo y el oxígeno, veo que el yodo tiene 4 estados de oxidación posibles. Entonces, ¿cómo sé cuál de esos 4 está utilizando para formar ese ácido? De nuevo, si yo sé que la carga de todo el ácido tiene que ser igual a 0, voy a sumar un átomo de hidrógeno por una carga positiva más un átomo de yodo por esa carga desconocida que quiero averiguar, que le llamo X, más un átomo de oxígeno por la carga de -2. Todo eso me tiene que dar igual a 0. Si yo resuelvo la ecuación, voy a tener que la X es igual a 1, es decir que el yodo está utilizando su estado de oxidación más chiquitito y por lo tanto el ácido es el hipoyodoso. Esto no es un procedimiento que tengan que aprender de memoria o hacer sí o sí. Es simplemente para aquellos que les cueste deducir cuál es el estado de oxidación y por lo tanto no sepan nombrar el compuesto. Es una opción que se puede plantear en lugar de plantear, por ejemplo, para el yodo. En este caso tendríamos que haber planteado las cuatro ecuaciones de formación posibles para deducir el nombre de este ácido, lo cual lleva mucho tiempo y puede llevar más error que por ahí deducir de esta forma el estado de oxidación. Hay chicos que ya se lo acuerdan porque lo trabajan mucho o que pueden hacer las cuentas mentales de ver cuál es el estado de oxidación de los elementos. Cada uno va a adoptar la herramienta que les sea más útil. Yo simplemente les muestro o les planteo una opción que pueden utilizar para deducir los estados de oxidación y por lo tanto el nombre de los ácidos. Bien, ya vimos entonces la nomenclatura general de los ácidos. Vamos a pasar al caso especial del fósforo, cuyos anhídridos pueden reaccionar con más de una molécula de agua, lo que va a implicar en un cambio en la nomenclatura. Empecemos con el anhídrido fósforos. Como vimos en la primera parte del tutorial de ácidos oxáceos, el anhídrido con el agua nos da un ácido oxáceo. Pero el anhídrido fosforoso tiene la particularidad que además de esta reacción que ya vimos, puede reaccionar con dos moléculas de agua.
dándonos como producto un ácido totalmente distinto al anterior. Es más, puede reaccionar hasta con 3 moléculas de agua, dando otro producto totalmente distinto. Es decir, que con el mismo anhídrido yo puedo formar 3 distintos tipos de ácido. Si yo siguiera la regla de la nomenclatura tradicional, simplemente reemplazaría la palabra anhídrido por ácido y todos estos ácidos se llamarían ácido fosforoso, lo cual no es posible porque son compuestos totalmente distintos. Entonces los tengo que diferenciar. Para eso se tiene en cuenta cuántas moléculas de agua se han utilizado para formar el ácido. Entonces, si yo usé una sola molécula de agua, le agrego el prefijo meta. Si yo usé 2 moléculas de agua, le agrego el prefijo piro. Y si yo usé 3 moléculas de agua, le agrego el prefijo orto. Como ven, todos terminan en oso porque parten del anhídrido fosforoso, es decir, el fósforo utilizando su estado de oxidación más pequeño, que es más 3. Entonces voy a tener ácido metafosforoso, pirofosforoso, ortofosforoso o también llamado fosforoso, es decir, al ácido que reacciona o que se forma a partir de las 3 moléculas de agua directamente se lo denomina fosforoso. Lo mismo pasa con el anhídrido fosfórico, ¿sí? Puede formar ácidos con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua o con 3 moléculas de agua. De nuevo, voy a utilizar los prefijos meta, piro y orto para indicar con cuántas moléculas de agua se ha formado dicho ácido. Entonces voy a tener el ácido metafosfórico, pirofosfórico u ortofosfórico o directamente fosfórico. Terminan en ico ya que el anhídrido de partida es el fosfórico, es decir, el fósforo con su estado de oxidación más 5. Presten mucha atención a los dos nombres, digamos, ácido fosforoso como ácido fosfórico, porque muchas veces cuando se les pide formular el ácido fosfórico o fosforoso, ustedes hacen simplemente o directamente la primera reacción, es decir, la que ya conocen con una sola molécula de agua, y eso está mal. El fosforoso o fosfórico surgen de la reacción del anhídrido con 3 moléculas de agua. Siempre suele haber ahí una trampita que no la tienen en cuenta. Con esto hemos terminado la segunda parte del tutorial de ácidos oxáceos.